días a todos y a todas. Para mí también es un honor, una alegría, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y sobre todo pues para compartir un tema tan maravilloso como es el de nuestros hijos y cómo hacer de ellos verdaderos campeones. Entonces, ustedes acabaron de ver una diapositiva en la que veían unas manos moldeando un barro, ¿cierto? Una arcilla. Y decía sobre una palabra muy especial y es que la misión de los padres si fuera en una palabra que tuviéramos que definirla, podemos decir que los padres moldeamos a nuestros hijos. Y esa es la tarea que Dios nos ha dado. Nos ha entregado a nuestros hijos pues un barro precioso, un material precioso, una arcilla, para que nosotros la moldeemos, para que nosotros le demos una forma, pero no puede ser cualquier forma y no puede ser la que nosotros pensamos, sino tiene que ser la mejor forma. Y la mejor forma es la que ya ha sido diseñada y planeada para que él tenga. Y esto pues solo Dios tiene ese plan, solo Dios tiene toda la claridad de hasta dónde pueden llegar nuestros hijos. Y nosotros pues lo entendimos desde que, gracias a Dios, conformamos nuestro hogar. Ya sabíamos que el matrimonio pues era una herramienta que Dios nos estaba dando para no solamente pues para ser felices, para hacer un aporte a la sociedad levantando una familia diferente, sólida, estable, sino que también nuestro hogar debía servir como una bendición para la sociedad. Nosotros lo entendíamos porque aún siendo jóvenes cuando nos casamos, pues teníamos como esa concepción de la trascendencia que significaba formar una familia. Conocíamos de la crisis social que se vivía en el mundo y pues entendíamos que nuestro mejor aporte, nuestro mayor aporte era formar una familia estable, una familia sólida y levantar unos hijos que pues pudieran ser bendición a un entorno. Entonces para nosotros fue muy claro esto y nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestra oración a Dios permanente era que Dios pues nos permitiera conocer cuál era ese plan que Él tenía definido para cada uno de nuestros hijos, a dónde Dios quería llevarlos a ellos, qué quería formar de ellos, qué quería que ellos llegasen a ser, porque algo entendíamos nosotros y era que por más ambiciosos que fueran nuestros planes con nuestros hijos, nunca se iban a comparar a los planes que Dios tenía para ellos. Los planes de Dios siempre iban a ser supremos, siempre iban a ser mucho más altos, mucho más ambiciosos, mucho más extraordinarios que lo que él y yo pudiéramos soñar o anhelar para ellos. Entonces, siempre contar con Dios para nosotros fue muy importante y esa diapositiva anterior es muy bonita porque eso es literalmente la obra que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Moldearlos, pero no a una forma cualquiera, sino a la forma que Dios va a dictarnos a nosotros los padres paso a paso. Y de ahí esa responsabilidad tan grande de nosotros estar en comunión con el que es el Padre de todos nosotros, con el que es el que nos entregó a nuestros hijos para que podamos seguir paso a paso sus instrucciones. Y pues la obra final sea una obra extraordinaria. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Estábamos hablando de que un entrenador tiene como propósito llevar a su hijo a ganar la medalla de oro. Ese es su principal objetivo, no hay otro distinto a este. Entonces vamos a ver qué significa para los padres que nuestros hijos ganen la medalla de oro, preparar a nuestros hijos para ganar la medalla de oro que hemos llamado la medalla de oro de la vida. Entonces, vamos a la siguiente y yo he definido la medalla de oro de la siguiente manera. Es prepararlos para alcanzar el mayor logro, la meta más alta y el desafío más trascendental. Y por supuesto, esto no corresponde pues a ningún logro material, porque sabemos que todo lo material pasa, termina, caduca. Sabemos que entonces esta meta más alta corresponde a algo que es meramente espiritual, pues lo espiritual es lo que permanece, es lo que queda, es lo que trasciende, es lo que se puede transmitir de generación en generación y convertirse en un legado. Y que ese legado pueda entonces ser de beneficio y pueda causar y producir bendición a un entorno
y a la sociedad en general. Y pues definitivamente son valores espirituales los que cumplen esta definición o este parámetro de lo que podría ser el logro más alto que mi hijo pueda tener. Vamos a la siguiente y vamos a ver un poco entonces cuáles son las características. ¿Qué características tiene un joven que gana la medalla de oro? Entonces yo quiero hacer referencia aquí a algo muy importante y son las enseñanzas que Dios nos da, las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, porque como les digo, Dios tiene muy claramente definido cuál es ese parámetro más alto de excelencia a los cuales usted y yo podemos apuntar para direccionar a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, es porque es una persona visionaria. Una persona visionaria quiere decir que no mira lo que está enfrente de ella, que no ve solamente lo que está delante de su nariz, delante de sus ojos, sino que es alguien que puede proyectarse al futuro, es alguien que puede emprender acciones en el presente tendientes a transformar el futuro, no solamente propio, sino el de su familia y el de una sociedad. Y en ese sentido, pues la Biblia nos hace referencia justamente a que nosotros debemos formar jóvenes visionarios. Y eso es algo que Dios da al corazón humano. Dios es el único que conoce lo que está delante, lo que está por venir, y Dios puede a nosotros darnos a entender cuáles son, para dónde va el mundo y cuál es el tipo de hijos, cuál es el carácter que nuestros hijos deben tener para poder enfrentar los difíciles retos del mañana. Entonces, por eso voy a leer algunos apartes de la Biblia en cada uno de estos puntos. En este primero dice la Biblia: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, habla de la capacidad de los jóvenes de tener visiones. Pero esa es la característica número uno que debemos formar en nuestros hijos. No hijos para pensar en el presente, en solucionar sus necesidades presentes, en ser inmediatistas, en tener lo que quieren ya y ahora, sino en proyectarse a un futuro. ¿Qué quieren ser en sus vidas? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren realizar? ¿Cómo ellos quieren transformar el mundo? Eso es muy importante. No un hijo que piense en sí mismo y en el presente, porque ese hijo, va a ser algo muy pequeño en su vida. Solamente un hijo que piense en el futuro y se proyecte para hacer respuesta a las necesidades de la sociedad en el futuro, es un hijo realmente que va a alcanzar la medalla de oro. Bueno, vamos a ver una segunda característica de un hijo que alcanza la medalla de oro, y es un hijo que sea valiente. Nuestros hijos tienen que ser valientes. ¿Valientes para qué? Para escoger el camino estrecho. Quiere decir el camino difícil, el camino que no todo el mundo está dispuesto a escoger. No es el camino de la mayoría, es el camino de los pocos, de los esforzados, de los valientes. El camino de la integridad, el camino de la sabiduría. Y de esta manera ellos desarrollen vidas que sean ejemplo para los demás. Ellos se vuelvan un parámetro a seguir, un modelo a seguir, un patrón de referencia para los jóvenes, para sus compañeros, para sus amigos, para sus hermanos, para sus primos, para todos a su alrededor, y que sean hijos que marquen una diferencia. Entonces, la palabra de Dios nos lo explica en muchos de sus apartes, cómo es que nosotros debemos proyectar a nuestros hijos. Entonces, le habla a los jóvenes la palabra de Dios y le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ninguno tenga en poco tu juventud, decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un joven al que él estaba formando para un gran liderazgo. Decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, respeto, fe y pureza.
También la Biblia nos dice que esto es formado en el corazón de un joven a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que conduce a un joven a este camino de verdadera integridad. Y entonces dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, cuando yo conocí este pasaje de la Biblia en el libro de Proverbios, pues para mí fue determinante. Yo quería hijos especiales, yo quería formar hijos diferentes, hijos que no necesariamente tuvieran conquistas materiales, sino porque yo también entendí algo. La Biblia dice que que una persona puede anhelar fama, riquezas y honra, pero si eso no está acompañado de sabiduría, aún puede terminar perjudicándole y haciéndole daño. Aún la riqueza en manos del necio puede ser su propia muerte, puede ser su propia destrucción. Entonces, por el contrario, entendí que la Biblia dice que en cambio al que Dios le da sabiduría, también le da con la sabiduría la capacidad de hacer riquezas y de tener fama y de tener honra. Cuando yo leí eso, entonces yo entendí que el camino que quería para mis hijos era el camino de la sabiduría, porque entonces con la sabiduría ellos podían tener todo lo que desearan en la vida y lo sabrían manejar y lo sabrían utilizar y lo podrían disfrutar y nunca les haría daño, más bien lo pondrían en servicio a los demás. Entonces, por eso comprendí que la manera de formar esto en ellos, pues era a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Necesitaba imprimir en ellos sabiduría, porque la Biblia me dice que el joven es fuerte, es valiente, es inteligente, es intrépido, pero que al joven le falta cordura, le falta inteligencia, le falta prudencia, le falta sabiduría. Y yo lo veía en mis hijos, brillantes, inteligentes, hiperactivos, dinámicos. Les habíamos hecho estimulación precoz, estimulación temprana, creo que me exageré en eso. Y entonces yo los veía muy inteligentes y muy inquietos, pero también veía conductas y comportamientos que yo no quería en ellos, ¿sí? Que en algún momento, si siguieran desarrollándose, fortaleciéndose, no me llenarían de orgullo, no me llenarían de alegría, tal vez me llenarían de lágrimas. Entonces, por eso desde pequeñitos entendí que lo que ellos necesitaban era sabiduría en su corazón. Entonces, entendí que la palabra de Dios era lo que sacaría la simpleza, sacaría la torpeza, sacaría la necedad, la imprudencia de sus corazones y los encaminaría desde pequeños a ser jóvenes, pues sabios, jóvenes que pudieran tomar decisiones adecuadas. Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces, una práctica que yo adopté fue en la mañana, pues los jóvenes o los niños no son muy atentos o no están muy dispuestos pues a que uno les hable mucho. Bueno, eso lo aprendí a través de la experiencia. Yo siempre quería hablarles mucho, enseñarles, contarles historias, pero me daba cuenta que al minuto ya ellos no me prestaban atención. Entonces fui aprendiendo a hablarles de manera corta, precisa y concisa. Entonces encontré en los proverbios de la Biblia unas máximas de sabiduría increíbles. Y entonces cada día, antes de tomar el desayuno, los reunía a los tres y les decía, bueno, vamos a aprendernos el versículo de hoy. Y era un proverbio. Entonces cada día les enseñaba un proverbio. Y a veces en las circunstancias cotidianas se nos presentaban ciertas vivencias que los niños traían a memoria y recordaban lo que habíamos aprendido en la mañana en esos tiempos muy cortos, pero muy contundentes para sus vidas, porque era tan solo una frasecita, ¿sí? Era una frase sencilla lo que yo les enseñaba cada día, pero eso pues traía una gran enseñanza. Entonces ellos a veces, ¿y qué significa eso, mamá? Entonces yo les decía la explicación y allí ya era una enseñanza que ellos estaban adquiriendo,
para toda su vida, porque también encontré en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que lo que yo le enseño al niño, siendo muy pequeño, nunca lo va a olvidar. Y por eso, entre más pequeño sea el niño, más esa arcilla va a estar mucho más moldeable para que nosotros aprovechemos esos preciosos años que tenemos para darle la forma anhelada. No la que nosotros queremos, sino la que Dios quiere. Y también encontré que porque era necesario sembrar sabiduría en el corazón de los hijos. Yo entendí eso. Y es porque si yo no lo hago, mañana, muy pronto, mi hijo va a sufrir las consecuencias. ¿Sí? Mi hijo va a sufrir las consecuencias. Y lo encontré en la Biblia. Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Gózate en todo lo que ves, en el deseo de tus ojos, dice la Biblia. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quiere decir, todo lo que mi hijo haga en su juventud, independiente de su inmadurez, independiente de que todos sabemos que es joven, inmaduro, inexperto, lo que sea, pero todo lo que el niño o el joven haga tiene consecuencias para la vida de ellos, ¿sí? Tiene consecuencias. Entonces, dice la Biblia, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta el mal, porque la adolescencia y la juventud también pasarán. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces yo entendí que si yo no instruía a mis hijos en sabiduría, el día de mañana, claro, ellos iban a gozar y claro, ellos son chicos que disfrutan la vida, pero saben tomar decisiones adecuadas. Entonces, si yo no los instruía en sabiduría, llegaría un día en que mis hijos, dice la Biblia, no hallarían contentamiento. Tal vez lo han probado todo, tal vez hubieran hecho de todo, pero sus corazones estarían vacíos, sus corazones estarían entristecidos, opacados y marchitados, envejecidos antes de tiempo, porque eso es lo que uno ve hoy lamentablemente. Jóvenes que a los 20 años parecen ancianos de 80, que sus ojos han perdido el brillo, su rostro ha perdido la inocencia, ya no hay una sonrisa espontánea, genuina en sus rostros, sino que son muchachos que ya llevan pesares, ya llevan penas, ya llevan dolores, ya llevan culpa, ya llevan situaciones en su corazón que los envejecen, que los agobian. Y en últimas, son jóvenes que de verdad no van a poder disfrutar todas las cosas hermosas que Dios ha preparado para ellos. Bueno, en tercer lugar, deben ser entonces, chicos, jóvenes humildes, para reconocer que necesitan fortalecerse en el Señor, para tener firmeza en sus decisiones y no rendirse ante las dificultades de la vida ni ante las tentaciones. Entonces yo entendí que la medalla de oro es formar en mi hijo la firmeza de su carácter, la firmeza de su carácter. Pero para eso un joven necesita ser humilde, para reconocer que necesita fortalecerse en el Señor. Entonces yo veía a los jóvenes cómo son. Ellos son muy seguros de sí mismos, son autosuficientes. Ellos creen que todo lo saben, que todo lo pueden vencer, que todo lo pueden conquistar. Pero la verdad es que la Biblia nos habla de otra realidad, que es la que nosotros vemos frecuentemente en los jóvenes. Dice así, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, más importante que la juventud para ser fuerte es la confianza en Dios. Yo entendí que la fortaleza entonces no viene de los músculos, ¿cierto? Viene de mi confianza en Dios, de mi esperanza en Dios. Entonces, un joven debe ser humilde para reconocer que no todo lo puede, que no todo lo sabe y que necesita ser dirigido por Dios, que necesita renovar sus fuerzas en Dios cada día. Y el hecho de ser humildes con Dios también los va a llevar a tener una característica muy necesaria en la juventud, y es ser humildes para reconocer que sus mayores, sus padres, sus profesores,
tienen mucho que enseñarles. No hay nada más hermoso para mí que un joven humilde, que quiere decir manifieste enseñabilidad, manifieste ese corazón de aprendiz, ¿sí?, que necesitan ellos para podernos nosotros dirigir. Un joven que sepa honrar a sus mayores, un joven que sepa también ser amable, respetar y tener un trato considerado hacia todas las personas que le rodean. Y entonces eso lo entendí pues de parte de la Biblia. Y yo quería ver eso en mis hijos. Yo no quería ver muchachos arrogantes, altivos, que despreciaran o menospreciaran a los demás. Y siempre trabajamos mucho por eso, el respeto al profesor, el respeto al líder, el respeto a los padres, a las autoridades, porque mi hijo tenía todo por aprender. Sí, él tenía todo por aprender y había una serie de personas que estaban dispuestas a enseñarles, pero necesitaba que tuvieran un corazón humilde. Entonces también dice la Biblia al respecto, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, qué hermoso que nuestros hijos experimenten la gracia de la humildad. Bueno, en siguiente lugar, ¿qué es la medalla de oro? ¿Qué características deben tener nuestros hijos para decir que se han ganado, se van a ganar la medalla de oro? Entonces, que puedan tomar decisiones por encima de su cultura, de sus tradiciones, de lo que hacen los demás, de lo que el mundo les dicta y tener más excelentes parámetros. Quiere decir que nuestros hijos puedan tener criterio propio, criterio personal, que no sean llevados por lo que la gente le dice, que no sean como las olas del mar, que son arrastradas de acuerdo a la dirección en que sople el viento. Yo quería ver a mis hijos con firmeza en su carácter, que tuvieran criterios propios, que supieran decir no cuando era necesario decir no, que supieran decir sí con toda seguridad y certeza, sabiendo que cada decisión que ellos tomen traerá una consecuencia a sus vidas. Entonces, que puedan tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, hay un pasaje en la Biblia muy especial que habla de un rey, justamente, el rey Ezequías. Dice que comenzó a reinar a los 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Dice que el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, es la historia de un rey muy famoso que gobernó a Israel y que llevó a Israel pues a una época de gloria y de prosperidad como quizá nunca antes había tenido. Pero lo increíble, lo que dice la Biblia, lo particular, es que el padre de Ezequías no fue el rey David, sino fue otro hombre llamado Acaz. Y este hombre Acaz, por el contrario, fue un hombre perverso, un hombre que llevó a la ruina total al Estado de Israel, ¿cierto? Lo llevó a la ruina total, a la ruina espiritual, moral, material, en todo sentido. Pero la Biblia resalta, dice que su hijo Ezequías, cuando llegó al reinado, dice que hizo las cosas rectamente conforme las había hecho David, su padre. Entonces, ¿qué quiere decir? David había sido un rey que había vivido generaciones anteriores, pero había sido un rey que gobernó de una manera totalmente justa, totalmente equitativa y había llevado al reino a su mayor gloria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Ezequías? Viendo en su padre que no era el mejor modelo para su vida, él fue capaz de estar por encima de su cultura, de sus tradiciones y tener más excelentes parámetros, aún de los que él había visto en su propio padre. Y nosotros debemos preparar para eso a nuestros hijos, ¿sí? Para que ellos sepan tomar decisiones correctas y aún puedan llegar más lejos que nosotros. Ellos, como decimos mucho en nuestra familia en la fe, decimos que nosotros, las nuevas generaciones de misioneros en esta familia, estamos parados sobre hombros de gigantes, porque nos han antecedido personas extraordinarias, verdaderos héroes en la fe. Luego, para nosotros los parámetros no pueden ser los mismos. Para nosotros los parámetros tienen que ser mucho más altos de a dónde debemos llegar. Y de esa misma manera sucede con nuestros hijos.
Ellos deben estar parados sobre hombros de gigantes, y esos gigantes son ustedes, somos nosotros, para que entonces su vuelo tenga que ser mucho más alto y ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Bueno, y por último, en estas características, nuestros hijos deben aprender a obedecer y a entender que Dios los escogió, que Dios los apartó desde el vientre y les dio un plan de vida. Es un plan que implica hacer maravillas, es un plan que implica impactar positivamente la vida de los demás. Y eso está relacionado con una disposición al servicio, con entender que ellos tienen una misión y un destino que cumplir, ¿cierto? Una misión que cumplir en la vida. Y esa misión tiene que beneficiar a pueblos y naciones enteras. Yo entendí que Dios ha levantado en la juventud la respuesta a la crisis de la sociedad actual. Dios siempre se ha valido de jóvenes para hacer profundas transformaciones sociales, y eso lo he encontrado en la Biblia. Jóvenes que están desprogramados, que tienen su mente inocente, su espíritu enseñable, y con ellos Dios ha trabajado para restaurar naciones y sociedades enteras. Así que Dios sí tiene una gran esperanza en nuestros hijos, pero para eso necesitamos formarlos de esta manera. Y entonces aquí encuentro